Bienvenidos buscadores un día más a mi canal. Mi nombre es Laura y soy documentalista. En el vídeo de hoy os voy a hablar sobre hacer una investigación utilizando herramientas OSINT. Dentro vídeo. Pero si habéis visto más vídeos de mi canal, veréis que hay un vídeo específico sobre cómo hacer una investigación utilizando OSINT. Pero en este vídeo, más que hablar sobre cómo hacer o cómo tener un método para realizar una investigación utilizando herramientas OSINT, más bien quiero hablaros sobre qué función tiene OSINT o qué papel juega OSINT dentro del desarrollo de la investigación, porque así podremos entender exactamente en qué consisten las herramientas OSINT y qué función tienen cuando realizamos una investigación. Esto nos va a aclarar mucho la idea sobre OSINT, de lo que se habla mucho, y creo que mucha gente tiene una idea un poco alejada de la realidad del uso de OSINT para realizar investigaciones. Así también veis un poco la estructura de mi canal y entendéis el sentido que tiene hablar de investigación, hablar de verificación de información y hablar de OSINT. De todos modos, al final del vídeo os voy a dejar una presentación, una ficha, para que veáis exactamente, para que sepáis exactamente el papel, lo que os estoy diciendo, el papel que tiene OSINT dentro de una investigación y dentro del contexto de búsqueda de información y de datos, que es lo que hacemos los buscadores en este canal, lo que hace un documentalista, lo que hace un periodista o lo que hace cualquier persona que necesite información de algún tipo, pero siempre información de calidad e información veraz. Vamos a empezar por el principio. Todos sabemos, o creo que todos sabemos, qué es OSINT, y si no lo sabéis os lo digo ahora a grandes rasgos. OSINT son fuentes de información que están accesibles en abierto. Cualquier fuente, cualquier recurso que nos dé información o nos dé datos son fuentes de inteligencia. Con el paso del tiempo se ha alejado del origen que tenía de uso militar o de espionaje. ¿Pero qué entendemos por inteligencia? Bueno, pues inteligencia es cualquier cosa que nos permita crear una historia, hacer una investigación o seguir el uso de algo. Ese es un uso de inteligencia. No es necesariamente un uso político, un uso de espionaje, un uso militar. Nos sirve para crear una historia, para investigar y para obtener datos. A eso se refiere el uso de inteligencia de este tipo de herramientas. Muchas veces son fuentes de información planas, muchas veces son software y muchas veces son recursos o conocer simplemente formatos, que también son un tipo de recursos, formatos como una imagen que nos dan datos y nos dan información. Todo ese abanico que os he dicho son OSINT. Para saber qué es OSINT tenemos que tener claro 3 puntos muy importantes. Punto número 1. ¿Cómo se hace una investigación? Punto número 2. ¿Cómo aplico yo el uso de herramientas OSINT dentro de esta investigación? Y un punto número 3 más abstracto. ¿Qué tengo que saber para aplicar el punto número 1 y el punto número 2? Es decir, ¿qué base tengo que tener para poder investigar y para poder utilizar OSINT? El punto número 1, ¿qué es una investigación? Y aquí estamos hablando de investigaciones muy generales, que las investigaciones y su método son exactamente iguales y tenemos que saberlo. Da igual que hablemos de una investigación académica o de una investigación profesional, en cualquier campo del conocimiento. Ciencia, tecnología, periodismo, en cualquier campo y en cualquier desarrollo profesional y en cualquier nivel académico, la investigación se estructura siempre de la misma manera y esto es básico para saber cómo se investiga. Da igual que utilicemos la web, da igual que utilicemos una biblioteca y da igual que utilicemos fuentes de información, por ejemplo, de publicaciones oficiales. La investigación tiene una estructura y es básico saberlo. La estructura de una investigación a grandes rasgos y por tener una base sobre la que desarrollar una metodología es la siguiente. Se establece una propuesta, una observación sobre algo o una incertidumbre sobre algo. Se realiza una contextualización, establecemos un contexto, desarrollamos esa investigación con un desarrollo temático y lo justificamos. Y por último, establecemos unas conclusiones. Esto es, a grandes rasgos, repito, y de manera muy básica, la estructura de una investigación. Y lo tenemos que saber si hacemos tesis doctorales, si hacemos un artículo de investigación, si estamos en la escuela haciendo un trabajo determinado, si estamos haciendo un proyecto de fin de carrera, un trabajo periodístico, me da igual. La investigación tiene una metodología
que no va a cambiar nunca, creo, por el desarrollo lógico que tiene. Podemos cambiar los formatos, podemos cambiar las fuentes, pero la estructura de la investigación es básica. Y siempre digo lo mismo, esto es aplicable a cualquier ámbito de nuestra vida. Siempre tenemos una duda, esa duda la contextualizamos, desarrollamos esa duda e intentamos justificarla de alguna manera para llegar a una conclusión. Esto lo aplicamos todos en cualquier ámbito de nuestra vida y esto es lo metodológico y lo científico. Vamos al segundo punto. ¿Cómo aplico OSINT dentro de esta estructura básica de investigación? Pues lo aplico utilizándolo en el contexto. ¿Por qué? Porque para contextualizar tengo que buscar datos, tengo que buscar información. Para justificar esa propuesta intelectual tengo que buscar más datos y tengo que buscar más información. Y por último, a la hora de llegar a las conclusiones, lo respaldo con todos aquellos datos y todas aquellas fuentes de información que he utilizado que justifiquen esas conclusiones. Así es como utilizamos OSINT. Da igual que estemos espiando a alguien, da igual que estemos haciendo un estudio de mercado o da igual que estemos haciendo un trabajo de fin de curso o fin de carrera. Vamos a trabajar de la misma manera. Es el método científico. Olvidaros del cariz que tiene ahora mismo OSINT de espionaje, hacker, etc. La base es siempre la misma y tenemos que conocer esas bases. Y ahora llegamos al tercer y último punto de este vídeo. ¿Qué tenemos que saber como base para poder trabajar con OSINT? Bueno, pues como base yo os propongo un mínimo de conocimientos que creo que son necesarios y os van a ayudar mucho para desarrollar una investigación utilizando herramientas OSINT. En primer lugar, tenemos que conocer cómo funciona la mayor herramienta OSINT con la que trabajamos a diario, que es el buscador de Google. Para evitar que Google nos dé los resultados más afines a nuestro perfil o a nuestras preferencias, lo cual cada vez es más difícil, tenemos que saber interrogarlo y para ello tenemos que saber el uso de Google Doc. Os remito a un vídeo sobre Google Doc que tengo hecho. Las fórmulas de interrogación a este buscador, algunas se van quedando obsoletas y otras no son tan efectivas como parecen. Tenemos que saber cómo funciona Google, tenemos que saber qué implica tener unos resultados orgánicos o unos resultados patrocinados. Por eso tenemos que saber interrogarlo bien. Y el conocimiento de los Google Docs son muy importantes. En segundo lugar, para poder trabajar con OSINT desarrollando una investigación, tenemos que saber dónde están las fuentes de información que yo necesito para esa investigación concreta. Tengo que establecer un mapa de mis fuentes, por eso os hablo tanto de excavar. Ese mapa de mis fuentes va a delimitar mucho, tanto el tiempo de trabajo como la relevancia de los resultados. Si yo tengo que realizar un estudio de mercado y necesito datos económicos, tengo que saber que hay unas bases de datos económicas que responden a esto. Aquí hago un inciso. En el caso concreto que os estoy poniendo, es cierto que muchas bases de datos no son OSINT de manera estricta, porque muchas son de pago. Pero lo que me refiero es que tenemos que tener un mapa de las fuentes de información que se aplican a cada campo del conocimiento. Si son OSINT, tenemos que saber cuáles son. ¿Cómo llegamos a esto? Navegando, excavando y seleccionando. Otra cosa que hay que saber es, para hacer este mapa de las herramientas OSINT y de las fuentes de información OSINT, tengo que preguntarme qué estoy haciendo en esta investigación. Por ejemplo, voy a necesitar verificar información y esa información que tengo que verificar, ¿dónde me tengo que centrar? ¿En su formato o en el contexto? Si es el formato, tengo que saber verificar información por formato. Por ejemplo, tengo que saber verificar imágenes, tengo que conocer las búsquedas inversas, tengo que conocer el análisis forense de esas imágenes, tengo que conocer qué información me dan los metadatos. Todo esto son campos del conocimiento en los que tenemos que tener nuestros recursos seleccionados. Si es otro tipo de investigación, puedo necesitar datos más científicos. Bien, si estoy utilizando herramientas OSINT, ¿qué fuentes de información me dan esos datos más científicos? Si por el contrario tengo que recurrir a fuentes oficiales, ¿dónde están esos documentos? Porque no nos olvidemos que el BOE, en España es el Boletín Oficial del Estado, donde se publican todas las regulaciones que hay a nivel estatal, a nivel provincial y a nivel local. No nos olvidemos que todo eso son OSINT, repito, sin ese matiz atractivo de la inteligencia militar, pero son recursos OSINT. Tengo que conocer todas las fuentes oficiales que puedo necesitar, si en el caso de la investigación lo requiere. Si yo quiero investigar aplicando herramientas OSINT, tengo
por un lado, que conocer cómo funciona la web y a continuación el tipo de información y de datos que voy a necesitar. Hay miles de recursos OSINT y algunos son muy buenos. En el último vídeo os hablaba de un recurso específico sobre la generación de imágenes que no eran reales. Bueno, pues como este hay miles y aquí os iré hablando de recursos. Si os vais a las listas de reproducción de este canal, vais a ver que yo tengo divididos las temáticas en investigación, que es el primer punto del que os hablo. Tengo otra lista de reproducción centrada en la verificación de información y de datos. Cómo se verifica según el tipo de información de la que necesito tener certeza. Otra lista de reproducción que es recursos OSINT, es decir, el tercer punto, qué recursos tengo disponibles para realizar tanto la investigación como la verificación de la información que estoy investigando. Esta es la estructura básica del uso de OSINT y del desarrollo de investigaciones. Repito, da igual el campo y da igual, digamos, el nivel profesional en el que estemos. Estos tres puntos son importantes. Saber investigar, saber utilizar estas herramientas y estar constantemente excavando y buscando nuevos datos. Y ahora vamos a ver la presentación de la que os hablo, que os va a servir de mucha ayuda. Bueno, buscadores, y aquí tenéis un resumen de lo que he estado hablando durante este vídeo. Es para que tengáis de forma gráfica la idea de qué implica utilizar OSINT dentro de una investigación. Son tres columnas. Por un lado tenemos la columna de investigación. Tenemos que saber investigar y tenemos que saber que hay que aplicar una metodología científica. Nos tenemos que focalizar en el tipo de datos que vamos a necesitar. Una vez tengamos esto claro, empezamos la investigación y utilizamos aquellas herramientas que sean OSINT que sean pertinentes para realizar esta investigación, teniendo muy claro que hay un tercer punto necesario para realizar esto, que es todo aquello que vayamos a aplicar, a incluir y a ofrecer en esta investigación es un resultado, es una conclusión y tiene que estar verificada lo que le estamos ofreciendo. Si es un cliente, a un cliente. Si se trata de un trabajo de investigación, a la institución en la que lo vayamos a presentar o en la plataforma en la que lo vayamos a publicar, tienen que ser datos verificados, datos válidos y datos solventes. Así que recordad que son siempre tres puntos: investigación, OSINT y verificación. Bueno, buscadores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dadle un like y suscribíos, compartid la información. Y recordad que tenéis este vídeo en audio en la plataforma iVoox. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, buscadores.